¿Vienen más o no fondos para el desempleo en Puerto Rico? Y ese dinero, ¿yo lo tengo que rendir en la planilla o no lo tengo que rendir? Bueno, pues hoy tenemos de invitado al secretario del Trabajo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la derogación o no derogación de la reforma, vamos a hablar del cannabis medicinal, vamos a hablar de que sí, necesitamos traer gente de afuera de Puerto Rico y de los Estados Unidos para que, mira, estos fondos empiecen a correr porque no hay empleados. Hablamos de esto y mucho más en Recursos Humanos con Calle, así que no te me despegues. Y recuerda que cualquier asesoría legal que ustedes necesiten se pueden comunicar con el bufete de abogados Exija SBGB al 787-300-3200. 787-300-3200 y búscanos en todas las plataformas Recursos Humanos con Calle. Y mira, vas a estar al día de todo lo que tenga que ver con trabajo. Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Como les mencioné, hoy tenemos de invitado al licenciado Carlos Rivera, secretario del Trabajo. Bienvenido, licenciado. Gracias por la oportunidad y un privilegio estar aquí. Gracias, gracias. Hablamos fuera de cámara, par de temas interesantes, ¿verdad? Que empiezan este cuatrenio en todo lo que tiene que ver y relacionado al trabajo en Puerto Rico. Sí. Pero yo sé que esto es un tema que llevamos tiempo hablando, pero yo creo que es importante y todavía porque pues sigue con el cambia-cambia, es el tema del desempleo. Sí, muchas personas me preguntan que hasta cuándo van a seguir las ayudas, ¿verdad? Para el desempleo, exactamente el PUA, para las cuentas de propistas, para los empleados que pues han tenido estas ayudas que todavía no se reincorporan a su lugar de empleo, exactamente es hasta marzo, o entonces ahora comienza hasta agosto, hasta octubre, ¿hasta cuándo es esto? Bueno, oficialmente podemos decir que es hasta el 13 de marzo, en el caso de Puerto Rico, digo en el caso de Puerto Rico porque esto según corren las reclamaciones, en el caso de Puerto Rico la reclamación de desempleo son los sábados, así que es el 13 de marzo, para algunas jurisdicciones es el 14 de marzo. Eso es de manera oficial. De manera extraoficial, pues es de conocimiento público que ya en el Congreso, hay por lo menos en la Cámara se aprobó $400, luego entonces va al Senado. Senado entonces aprueba, pero hace una enmienda y hace una enmienda a $300 y vuelve entonces a la Cámara. Así que estamos en espera precisamente que finalmente se va a aprobar. En el caso de este paquete económico, sabemos que hay $1.400 que el secretario de Hacienda ya está listo y lo ha dicho públicamente. Así que en el caso del Departamento del Trabajo, estamos en espera que sea final. De manera extraoficial, pues entendemos que aplica para desempleo y para PUA, pero hasta que esa legislación no sea finalmente aprobada y firmada por el presidente, pues no vamos a saber ciertamente cómo queda configurada. Y secretario, obviamente estos $300 si fueran aprobados o lo que tenemos hasta hoy día, a eso se le suma o se le, ¿verdad? Lo que acá a nivel de territorio, ¿no? Sí. De Puerto Rico, de por sí nosotros trabajamos como el desempleo, que son hasta los 100 y pico también adicional semanal, ¿correcto? Sí, correcto. En el caso del desempleo y en el PUA, es un range que es desde un mínimo de $66 hasta $240 es el máximo semanal, y en adición a esa compensación es que serían esos $300, que es lo que se está hablando en el borrador de legislación, por llamarlo de alguna manera, y que se rumora que va a ser hasta finales de agosto, quizás principios de septiembre, así que hay que ver finalmente que aprueba el Congreso. Claro, entonces en un escenario donde la persona recibe los $300 y adicional el tope, vamos a poner los 240, que es el mejor escenario. Sí. Estamos hablando de $540 semanales, estamos hablando de sobre $2,000 mensual. Correcto. Y aquí tenemos lo que digo, y esto también es un secreto a voces, donde muchas personas pues han manifestado, especialmente los patronos, que hay una necesidad de conseguir empleados, y entonces pues obviamente personas que están en su casa recibiendo $2,000 mensual, pues difícilmente se quieren reincorporar a trabajar. Entonces si esta ayuda aumenta, como dicen por ahí, ¿verdad? Con la aprobación del Congreso, entonces, ¿qué van a hacer los patronos? Y yo sé, y yo te he escuchado, además que conozco el proceso del cual el patrono entonces debe llenar la hoja de las personas que no están interesados o que no se quieren reportar, etcétera. Y conocemos el proceso. Pero más allá de llenar ese documento, secretario, realmente, ¿cómo los patronos pueden manejar esto? Y me refiero a que eso es un documento manual, ¿verdad? Donde se envía por correo electrónico, ustedes lo reciben. ¿Cuán ágil realmente es este procedimiento donde estas personas reciban una notificación? Oye, tú tienes horas disponibles, pero no te quieres reportar. Entonces, porque en lo que eso se da, se queda el puesto abierto. Definitivo. Ahora mismo hay algo que se llama Return to Work, que es un programa que también había sido planteado bajo la actual legislación que fue aprobada, firmada por el pasado presidente Trump, donde establece precisamente que tenemos que establecer un mecanismo, me refiero al Departamento del Trabajo de todos los estados,
incluyendo Puerto Rico, un mecanismo más efectivo de esa comunicación directa con el patrono, como usted menciona. Ya estamos próximos a que esté arriba o disponible un mecanismo a través del portal de patronos. Sabe que los patronos hay un portal donde ellos sacan su seguro social patronal y hacen otro tipo de gestiones y pagos inclusive. Pues a través de ese propio portal, el patrono puede entonces notificar al departamento cuando llama a sus empleados a trabajar, que reabrió operaciones, y sin una razón legítima este empleado se niega a regresar a trabajar. La regulación federal establece que si la persona no está apta y disponible y que se niega a regresar por una razón válida, pues no tiene derecho al beneficio por desempleo. Así que ciertamente tenemos que fiscalizar mucho mejor estos beneficios para asegurarnos que las personas que los reciben pues son acreedores del mismo. De igual manera, yo creo que lo que usted menciona con respecto a la cantidad ¿verdad? De casi $2,000 que estarán recibiendo, yo creo que esto lo que hace es destapar quizás el velo o la situación de la empleomanía en Puerto Rico y de las condiciones de trabajo. Cuando vemos entonces unos beneficios donde la persona genera más, obviamente quizás no rindiendo una labor, que yendo a trabajar en el caso de salario mínimo. Así que yo creo que esto trae a flor de piel un sinnúmero de situaciones desde el ambiente laboral que tenemos que también repensarlo y hacer una introspección. Claro, pero tienes toda la razón, pero a eso súmale que para que realmente ese incentivo no está siquiera igualar, no estamos hablando de darle los 2,000 y pico, darle mucho más, porque estamos hablando de 2,000 y pico estando en tu casa haciendo nada. Definitivo. Versus que si yo patrono te aumento, es venir a trabajar y levantarte y trabajar 8 horas o la necesidad. Así que sería mucho más para poder atraer a esa persona a que venga al lugar de trabajo. Pregunto, ¿cuándo estaría esa herramienta disponible para que realmente entonces los patronos, me imagino yo que debe ser algo parecido a lo que también es el fondo, que ya los informes patronales se llenan de forma inmediata? ¿Y cuánto tardaría en implementarse? Bueno, la última información que tuvimos es que ya para el viernes iba a estar arriba, así que entendemos que entre hoy y mañana debe estar ya casi operacional y tenemos que verificar las pruebas para que entonces esté disponible y rápido lo vamos a estar comunicando a los patronos y orientando para que entonces comiencen a notificar este tipo de situación. De igual manera, nosotros estamos haciendo mucho más estrictos con las solicitudes. Anteriormente pues, las personas hacían distintas alegaciones y no se les requería algún tipo de evidencia, así que se está siendo más riguroso con las solicitudes para asegurarnos el cumplimiento federal. Pero definitivo, competir obviamente con $2,000 sin trabajar versus trabajar, pues no va a haber competencia para eso, así que lo que nos queda es aplicar de manera correcta la regulación y velar por qué entonces las personas que sean acreedores sean los que reciban el beneficio. Y secretario, una pregunta, si esta herramienta ya estuviese disponible para la semana que viene, ¿verdad? Sí. O cuando fuese posible, ¿realmente el Departamento del Trabajo tiene empleados para poder atender estas solicitudes? Bueno, hay una limitación de recursos, es una realidad que tiene el departamento, así que la tecnología, tenemos que apostar al uso de la tecnología. La ventaja que a través del mecanismo que vamos a estar estableciendo es que el patrono va a entrar a ese portal, va a poner el seguro social de su empleado, su información, y al registrar todo eso, de manera casi automática, se le levanta algún issue para que la persona deje de cobrar el beneficio. Se hace una investigación obviamente más profunda, pero por lo menos para efectos de esa persona que a lo mejor ya el patrón nos está certificando, que lo llamó a trabajar y que no tiene una razón legítima, se pararía el beneficio. Así que eso nos permitiría por lo menos evitar, por llamarlo de alguna manera, el sangrado o el que de alguna manera se den fondos a personas que posiblemente no cualifican. Ok, y entonces, otra pregunta. Estas personas que han estado recibiendo las ayudas, ya sea del desempleo regular o del PUA, ¿no? Sí. ¿Tienen que reportar este dinero en su planilla? ¿Tienen que reportarlo y tributan o solamente reportarlo? ¿Cómo se supone que las personas lo manejen? Bueno, en el caso de la tributación y haciendo la salvedad que no soy CPA ni experto contributivo, lo que se nos ha informado por parte del gobierno federal es que primero a nivel estatal, el secretario de Hacienda nos dijo que no se tributa ni por desempleo ni por PUA para efectos a nivel estatal en Puerto Rico. A nivel federal lo que se nos ha indicado es que las personas que rinden planilla federal porque se les ha requerido requerirlo, pues esas personas sí tendrían que reportar estas ayudas ante la planilla federal. De todas maneras, siempre el consejo es que verifique con su CPA o la persona autorizada. Claro, pero cuando hablamos federal hablamos del FICA, hablamos de Medicare y Seguro Social. Correcto. O sea que, en otras palabras, es que el income tax está exento de todas estas estos beneficios que, ¿verdad?, se han recibido durante el tiempo de... Digo, y es importante también porque pues de igual forma también se han pagado ciertos desempleos que no necesariamente sean por la razón del COVID, de la pandemia. O sea, que en esos casos, pues entonces ahí sí hay que tributar o no hay que tributar. ¿Sabe? ¿Cómo ha sido esto en la historia? Históricamente, ¿las ayudas del desempleo se tributan o no se tributan? No, no se tributan. Históricamente no se tributan y en el caso de Puerto Rico, que lo que se está haciendo, al igual que los demás estados, ha sido como una extensión por razón del COVID, que es una excepción. Pero como norma general no tributa y en el caso del PUA, pues de igual manera no se tributa. En Puerto Rico, en los estados sí se tributa.
Okay. Entonces, secretario, mencionó un tema, que es el tema del salario mínimo. Y ¿verdad? Y el Departamento del Trabajo, debajo del Departamento del Trabajo hay muchas sombrillas, hay muchas otras agencias, otras oficinas que realmente pues son más allá del desempleo, pero lamentablemente llevamos un año en esta, así que yo creo que se acapora todas las noticias recientes. No obstante, me gustaría, ¿verdad?, saber cuál sería la impresión, cómo ves muchas de las cosas que se están cocinando a nivel de la legislatura, que obviamente impactan el sector laboral, y una de ellas es el salario mínimo. Hay un proyecto que incluso pues lleva de antes de la pandemia, el del 2019, muchas veces se ha hablado del salario mínimo, pero el del 2019 el representante Frankis realmente, ¿verdad?, trajo este proyecto del aumento del salario mínimo en Puerto Rico. ¿Cuáles serían, verdad, cuál sería su opinión, la del Departamento del Trabajo, ante este proyecto si en efecto se aprueba? Bueno, finalmente yo siempre he mencionado que el salario mínimo en las circunstancias en que estamos ahora mismo en la pandemia es único. No hay un estudio de una pandemia que podamos usar de comparación para ver el efecto en la economía. Así que lo primero que debemos hacer es una radiografía de cómo la pandemia ha afectado distintos comercios. Esto ha trastocado el empresarismo, ha trastocado la forma de hacer negocios. Hay negocios que simplemente desaparecieron, hay otros que nacieron, inclusive y la pandemia le ha traído un gran lucro. Así que tenemos que hacer esa radiografía primero para ver cómo se afecta a las industrias. Y como mencioné ahorita, yo creo que esto de los beneficios que se han estado recibiendo y otro tipo de, ¿verdad?, las circunstancias que se han dado, ha traído a flor de piel precisamente la necesidad de que haya un aumento de salario mínimo. Yo creo que hay un consenso generalizado. La controversia, como siempre va a ser, es cuánto va a ser la cantidad, cómo se va a realizar. El gobernador ha sido consono con eso, a los efectos de que si en Estados Unidos, en este caso en el Congreso, se aprueba alguna legislación precisamente para el aumento de salario mínimo, pues que se ha acompañado de algún tipo de paquete económico o crédito hacia los patronos y cómo se va a dar. Así que nos inclinamos a esa postura. Habría que examinar las industrias para ver de qué manera puede absorber ese salario mínimo por industria y si es necesario algún crédito o algún incentivo de alguna manera para estos patronos para evitar que sea el mayor efecto negativo, pues sea el menor, sea lo menos posible. Claro, bueno, lo digo aquí, lo he dicho en otro foro. A mí me parece que sería un grave error catalogar el salario mínimo por industria, porque esto lo que hace es que hace una competencia desleal. O sea, yo no voy a poder competir. Claro, pues te tomo en consideración porque a lo mejor no lo vas a poder soportar, entonces te voy a hacer una excepción, tú no vas a pagar los $8, vas a pagar $7.75, pero entonces, si hoy día es difícil conseguir empleados, ¿cómo voy a conseguir empleados cuando mi vecino? O sea, que es como medio académico, porque vas a terminar obligando a aquel que supuestamente no puede pagar esos $8.50, por poner un ejemplo, a pagarlo, porque si no, ni forma va de conseguir ese empleado. Y lo tenemos con lo que es el salario mínimo estatal. ¿Quién paga eso en Puerto Rico? Nadie. Correcto. No hay forma. O sea, que realmente plantear esto para los que entendemos un poco del tema, pues puede sonar bonito ante la gente, pero no es una realidad. Hay que realmente, como mencioné, hay que hacer una buena radiografía, hay que hacer un análisis serio, responsable con las circunstancias de la pandemia, ver cómo podemos trabajarlo. Mi visión siempre ha sido de que y coincido en que haya uniformidad en la manera que se establezca un salario mínimo, porque entonces lo que va a ocurrir es que va una empleomanía a crecer en una industria nada más y en otra vamos a ver una escasez y no va a haber esa, ¿verdad? Sabemos que cada industria tiene sus circunstancias, pero en la medida que sea posible tiene que haber uniformidad en lo que tiene que ver con la regulación laboral. Y precisamente hablando de industria, lo que está pasando en Puerto Rico, por ahí también está sonando de la Ley 22, ¿verdad? Y senadores hablando de que pues no se crearon los empleos que supuestamente, ¿verdad?, esta ley iba a traer a Puerto Rico, pero definitivamente, ¿verdad?, mencionaste algo. Y lo mencionaste para lo del salario mínimo, pero yo creo que de igual forma para esto es muy importante y es poder medir. Yo creo que, oye, no hay forma de tomar decisiones si tú no tienes datos. Pero sabemos que carecemos en Puerto Rico ¿verdad?, del tema de estadística. Y en efecto, ¿verdad?, se creó esta ley y sabemos así a modo general que sí que se están creando empleos. Yo los veo, yo los puedo ver. Si realmente esos empleos van de la mano con las exenciones, con las ayudas, con el propósito inicial de la Ley 22 en Puerto Rico, para eso son otros 20 pesos. Entonces, ¿qué el Departamento del Trabajo? Yo sé que ustedes llevan ciertas estadísticas para poder incluso a nivel de mercado laboral y compensación y otras cosas. ¿Qué el Departamento del Trabajo, qué gestiones está haciendo para poder precisamente documentar? Mira, esto tiene esto positivo, trajo esto positivo, porque de ahí debe de partir la data. Sí, no, definitivo. Y usted ha dado en el clavo en el sentido de que
uno de los mayores retos que tiene el Departamento del Trabajo y las agencias gubernamentales es las estadísticas. En la medida que nosotros no tengamos estadísticas confiables, pues no vamos a poder tener un medidor real de lo que está ocurriendo en el mercado. En el caso del departamento, nosotros tenemos sí un área de estadísticas. Son estadísticas que se hacen a través de encuestas que van, ¿verdad? Salen a la calle y se encuestan en un grupo, un muestreo, por llamarlo de alguna forma. Y precisamente a través de una nueva plataforma de desempleo que estamos ya recibiendo propuestas, lo que queremos es poder tener una data actualizada donde se evita el error humano. Muchos de los cálculos son manuales ahora mismo, así que sabemos que todo lo que se hace manual, pues, definitivamente el error humano va a estar presente para poder tener una data y una estadística confiable a la hora de tomar decisiones y quizás medir lo que tiene que ver con industrias. En el caso particular de Ley 22, como es el Departamento de Desarrollo Económico quien trabaja con todo lo que tiene que ver con todas estas exenciones o incentivos que se dan a estas industrias, y ellos llevan sus propias estadísticas con respecto a lo que tiene que ver con todo, tanto las industrias, con de igual manera con los incentivos. Así que realmente en esa parte no teníamos una interrelación en cuanto a lo que tiene que ver con Ley 22 con nosotros. Nosotros sí hacemos unas encuestas basadas quizás en unas industrias limitadas, más bien de la fuerza trabajadora y lo que es la tasa de participación, pero no entramos quizás al detalle necesario para poder de alguna manera ver el éxito o no, si pudiésemos llamarlo, de la Ley 22. Claro, no, y yo las he visto, obviamente yo entro bastante a la página del Departamento del Trabajo y he visto las estadísticas, y una de las cosas que fíjate que me parece a veces que no, por lo menos no las he visto, sí, es las carreras, por ejemplo, de mayor demanda, la población a nivel generacional. Sí. He tratado de conseguir esa data, no la he conseguido por ninguna parte. No, y es lo que le menciono, gran parte de la data de nosotros, por ejemplo, el área de servicio de empleo que trabaja todo lo que tiene que ver con las ofertas de empleo y el reclutamiento, ahora mismo estamos sí en una plataforma nueva a través se llama PRIS, que está todavía, eso lo vamos a trabajar en conjunto con DIDEC, para unir esas bases de datos y precisamente esa información que usted está buscando, poder tenerla disponible porque no lo tenemos. Y hay muchas cosas desde el punto de vista tecnológico. El departamento tiene que modernizarse o actualizarse para poder tener todas estas estadísticas, poder establecer cuáles son las profesiones actuales que tienen mayor crecimiento, cuáles son las que tienen menos demanda. Así que todavía estamos dependiendo todavía de esas encuestas, ¿verdad? Manuales, por llamarlo de alguna forma, y no tenemos la tecnología apropiada para eso, pero estamos encaminados ya a eso. Y precisamente con el tema de esto de que cada día es más difícil, ¿no? La guerra de talento, el poder conseguir recursos para trabajar. Sabemos, y esto lo hemos escuchado, también se ha estado hablando de este tema recientemente, y es qué vamos a hacer cuando realmente esos fondos comiencen ¿verdad? A repartirse de verdad, porque sí, están aquí, están allá. No. Cuando realmente estas empresas digan, ok, tengo los fondos, no tengo la mano de obra, no tengo gente para trabajar en construcción, no tengo gente para trabajar en la industria agrícola. Bueno, la realidad es que hoy día se me hace súper difícil y no tengo gente para trabajar en, no sé, hasta en telemercadeo, vamos. Sí, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente va a ser una posibilidad poder traer personas de otros lugares? Obviamente que no sean Estados Unidos. Sabemos que pues, cualquier persona que sea ciudadano de los Estados Unidos, ¿verdad? Como la ley lo requiere, los de I-9, inmigrantes, etcétera, no tienen ningún problema con trabajar en Puerto Rico. Pero si ese no fuera el caso, donde no conseguimos personas que sean ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? Nos podemos skip esa ley como incluso se trabajó en algún momento en el pasado y poder empezar a traer a personas, no sé, de México, de la República Dominicana, de Haití, personas que estén disponibles para trabajar. Bueno, definitivo, si en Puerto Rico nos diera abasto la mano de obra, tendríamos que buscar otras alternativas y dentro de eso habría que sentarse con el gobierno federal y con inmigración para ver de qué manera también pudiésemos ya sea establecer un proceso para traer otras personas de otros lugares que puedan de alguna manera trabajar y atender esta necesidad y esa mano de obra. Sin embargo, apostamos todavía a que primero tenemos que comenzar a educar y promover el empleo que hay en el área de la construcción. Ya nos hemos reunido con la Asociación de Contratistas y con otro tipo de asociaciones precisamente ligados al área de la construcción y tenemos que promover la construcción, capacitar también al personal. Eso es algo que también las universidades o los institutos también tecnológicos y otro tipo tienen que comenzar a ofrecer esos talleres o certificaciones relacionadas a la construcción, algo tan sencillo como albañil, plomería u otro tipo de servicios técnicos que también ellos pueden dar en la construcción. Tenemos que ir moviéndonos a ese tipo de educación porque es la demanda de las próximas profesiones que por lo menos vamos a tener quizás por los próximos 10 años. Así que tenemos que también ir trabajando con esa población
y quizás otro tipo de población, de profesiones que tradicionalmente la gente se enfocaba, pues tenemos que ver cómo los redirigimos para las necesidades que tenemos ahora. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una realidad y es la población. Puerto Rico pues tiene muy poca gente, esa es la realidad, así que aunque podamos capturar todas esas personas, lo llevemos, ¿no? Y los capacitemos y los desarrollemos, o las desarrollemos, la realidad es que vamos a tener como quiera, ¿verdad? Un déficit, o sea que, pero mi pregunta es, ¿qué estamos esperando? Porque ya eso está a la vuelta de la esquina, o sea, ¿qué hace falta para ir entonces al gobierno federal y decirle, yo necesito hacer esto? Porque sabemos que históricamente, lamentablemente, aquí muchos fondos se pierden cuando quedan en manos del gobierno, pero eso no va a pasar con los clientes, eso no va a pasar con los patronos, eso no va a pasar con las empresas. Una vez ellos reciban esos fondos, los van a poner a fluir, porque de eso se trata, de eso es lo que ellos hacen, hacer el trabajo, ¿no? A nivel, por ejemplo, pues si es de desarrollo, si es de agricultura. Así que ellos están ansiosos de poder recibir esto y poner a correr la economía y sus negocios. No obstante, seguimos, no tengo la gente, o sea que no lo voy a poder hacer. Ahora lo que paraliza realmente que ese dinero fluya es otra cosa. ¿Qué está esperando Puerto Rico para poder moverse hacia ese Bueno, en el caso de nosotros, además de internamente, ya hay organizaciones inclusive de Estados Unidos, estados continentales, viniendo a Puerto Rico precisamente para hacer esta mano de obra. Hay desde uniones internacionales que ya se han acercado del área de la construcción, que inclusive están estableciendo aquí escuelas o adiestramientos también o certificaciones para el área de construcción, tanto de Nueva York y otro tipo de estados que sí están viniendo a Puerto Rico para entonces traer esa mano de obra. Así que yo creo que esto va a ser una zona de oportunidad, yo lo veo como algo positivo, tanto para el personal local como otras personas de otros estados que puedan relocalizarse y estar quizás por los próximos 10 años en industria de la construcción. Así que no me extrañaría también ver distintas compañías que vengan a Puerto Rico, dado que hay mucha demanda de construcción y quizás no hay ni compañías suficientes ni empleados. Y en su momento, pues si es necesario traer inmigrantes, pues obviamente o cualquier otro tipo de personas, pues lo estaremos trabajando, pero esperemos que puedan venir la mayor cantidad de ciudadanos americanos, tanto de Puerto Rico y otros estados, para entonces trabajar con esta demanda. Claro, eso sería la forma también más rápida de hacerlo. Y te pregunto, secretario, la reforma laboral. Mira que mucho hemos escuchado desde que se aprobó, ¿no? Eso hace. Y entonces, pues, ahora lo que escuchamos es que la derrogan, que no la derrogan, by the way, ¿verdad? Pierluisi estuvo aquí en este estudio antes de, cuando estaba como candidato, y hablamos del tema. Él mencionó en aquel momento que la reforma tiene áreas positivas como tiene áreas de oportunidad, que él no veía derrogarla, pero sí tal vez mirarla y definitivamente, ¿verdad? A lo mejor sí hacer algunos cambios. ¿Qué piensa el secretario sobre esto? Exactamente igual. En ese sentido, yo siempre he mencionado que derogar la reforma laboral no es aceptable, porque no toda la reforma laboral para mí necesariamente tiene que cambiar. Hay cosas muy positivas, el asunto de la lactancia a tiempo parcial, tenemos estos acuerdos precisamente donde las personas pueden trabajar más de 10 horas o para reponer horas entre el patrón y el empleado. O sea, hay cosas positivas y avanzadas dentro de la reforma laboral. Así que estigmatizarla que completamente no sirve o echarle al zafacón, pues no, pienso que no. Que debemos quizás ir o revisitar artículos que se trabajaron, pues ciertamente quizás podemos revisitarlo, comenzar a evaluarlo y aquello que se pueda mejorar o esos artículos que podamos mejorar, pues estamos abiertos siempre a analizarlo, pero haciendo la salvedad de que derogarla en su totalidad, pues entiendo que no es viable. ¿Y cuáles serían aquellos artículos que usted recomendaría revisar? A manera de ejemplo, siempre algo que han traído mucho es lo que tiene que ver con el periodo probatorio, se ha hablado mucho sobre eso, pudiese quizás hacerse un happy medium, un acuerdo entre las partes, por llamarlo de alguna manera, entre el sector de los trabajadores o empleados y el sector patronal. Pudiese a lo mejor trabajarse lo que tiene que ver cierto tipo de licencia que ha creado también algún tipo de situación. Así que podemos ir sobre uno que otro y podemos ir verificando precisamente cómo podemos mejorarlo, pero siempre mirando, como menciono, tenemos que enmarcar las circunstancias actuales de Puerto Rico, tenemos que mirar que haya desarrollo económico, que haya empresarismo, que haya también buenas condiciones de trabajo, es un balance. Si nosotros nos vamos a su lado nada más de desarrollo económico y no tenemos las condiciones adecuadas para que la gente trabaje, la gente no va a trabajar. Y si de igual manera tenemos todo hacia el trabajador y unos salarios bien altos y unos beneficios demasiado altos que los patronos no pueden costearlos, pues no va a haber empresarismo. Así que hay que buscar ese balance. Claro, de las cosas que más se menciona, como usted dice, es obviamente pues el periodo probatorio y pues lo que es beneficio, que es la licencia de vacaciones, que pues sustancialmente se bajó, ¿no? Cuando un hoy día los que son contratados después de reforma realmente disfrutarían 15 días anual después que tengan 15 días de empleo. O sea, lo que era antes, desde el día 1, ¿no? Día 1, correcto. Así que definitivamente eso es una de las cosas que más se menciona, pero yo creo que hay una área también, ¿verdad?, que es la Ley 80. Correcto. Sabemos que eso también se enmendó
donde en efecto pues se puso un tope. Y especialmente para aquellos casos donde el patrono, ¿verdad?, tenía este empleado de muchos años de servicio y pues era un despido injustificado, pues sí había unos remedios, ¿no?, unas mesadas que eran altísimas. Entonces pues la reforma vino a poner un tope a esos casos en particular. Y de esto como que yo no he escuchado mucho. Obviamente si le preguntas desde el lado del empleado, pues va a decir, pues no, pues devuélveme para atrás para que me den todos los chavos de los años de servicio. Seguro. Ahora si le preguntas al patrón, obviamente dice, bueno, pues el tope nos conviene. O sea, tú te llevas tu parte, pero entonces tampoco es como que si tenías 30 años, ¿verdad? Porque sabemos que en algunos casos los casos de ley 80, pues no necesariamente se terminan viendo como injustificados, simplemente se negocian, ¿no? Y pues evitamos llegar a un tribunal. Así que para estos entran mediadores o simplemente entre las partes se hace un acuerdo extrajudicial. O sea que en ese caso, pero de todos modos, nuestro norte es la tabla. Y al regresar, pues entonces no vamos a tener ese tope. ¿Qué usted piensa de esta parte? Yo siempre, por lo menos esta ha sido un área siempre bien controversial porque nunca ha habido un punto medio. Aquí tenemos que sentarnos los distintos sectores, sector empresarial, sector de los trabajadores, y tenemos que buscar ese punto medio, porque mientras no hagamos eso y establezcamos una reforma laboral que solamente responda o escuchemos a un solo sector, sabemos que va a haber un sector que no va a estar de acuerdo y que de alguna manera va a boicotear este ejercicio. Así que tenemos que buscar un consenso. Sé que es difícil, usualmente no todo el mundo va a poder ponerse de acuerdo, pero tenemos que empezar a buscar un terreno intermedio para poder llegar a ese punto medio entre las partes, porque va a ser la única manera para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Como mencioné, yo creo que aquí el norte tiene que ser, tenemos que promover el desarrollo económico, que se muevan, que empresas decidan estar en Puerto Rico, formar negocios en Puerto Rico, y de igual manera hay que buscar las condiciones apropiadas para que la gente trabaje. Si no hacemos ese balance, Puerto Rico no se va a mover. Así que yo tengo esperanza tanto del sector empresarial como del sector de los trabajadores de que podamos lograr ese consenso, y en ese caso en particular tendríamos que sentarnos y empezar a escuchar distintas propuestas. Y a mí me gusta escuchar las propuestas de ambas partes y muchas veces llegamos a un punto medio, así que por ahí es que tenemos que movernos. De eso se trata. Bueno, secretario, antes que se vaya, hay un tema por ahí hablando esto de avance, ¿no? Sí. Puerto Rico, ¿verdad? Como sabemos, pues ha legalizado el cannabis medicinal. Y esto pues ha traído unas consecuencias, especialmente en el sector laboral, que sabemos que hay mucha ausencia de lenguaje, ¿no? Y de guías para cómo manejar esos pacientes que tienen una recomendación de cannabis medicinal en lugar de trabajo, pero a su vez sabemos que empezamos el año con varios proyectos y entre ellos el de cannabis medicinal. Correcto. Así que cuénteme un poquito, ¿qué usted piensa, qué usted recomienda? Yo pues obviamente pues leí el proyecto, ¿no? La enmienda a la ley de cannabis per se. ¿Qué usted piensa? Bueno, nosotros contestamos la ponencia, sometimos una ponencia también sobre ese proyecto. Yo pienso que en cuanto al sector laboral, específicamente el sector privado, pues se puede hacer, ¿verdad? Las personas que presenten un certificado médico y que tienen una condición que precisamente lo establezca, pudiésemos hacer un mecanismo para que esas personas no sean discriminadas. Y me inclino a que así sea. Se ha hecho en otros estados. Yo creo que ya la rueda está inventada porque hay muchos estados que ya están trabajando este tipo de legislación. Ciertamente la persona no puede estar bajo los efectos de sustancias controladas mientras esté trabajando. De igual manera hay unos puestos como tal que son esenciales o que el tipo de funciones que realiza es incompatible que pueda tener o utilizar este tipo de sustancias. Usualmente las agencias de ley y orden, de manera de ejemplo, hay agencias o patronos que reciben fondos federales y como parte de esos fondos federales le exigen a nivel federal de que no puede haber ningún tipo de sustancias controladas, y hacemos la salvedad de que todavía la marihuana o el cannabis sigue siendo, ¿verdad?, controlado a nivel federal. Así que tenemos que hacer esa salvedad, pero en ese sentido, aquella persona que obviamente lo está usando por razón médica, pues pudiese de alguna manera hacer un proceso para que no sea penalizado, siempre y cuando esté indicado por un médico, pero haciendo esa salvedad. Claro, mi única preocupación con esto, y lo he discutido también, lo he dicho abiertamente, es, y como mencionaste, sustancias controladas, y eso incluye ciertos fármacos, ¿verdad?, o medicamentos que son controlados, que son recetados por, o sea, no solamente el cannabis. Es que, por ejemplo, bajo los efectos de Percocet, pues yo no te puedo tener guiando un finger. Correcto, es lo mismo. Es más, no te puedo tener ni detrás de una computadora si te va a quedar dormido. Correcto. O sea, que la realidad es que yo lo miro a forma general. No obstante, sí, muchas veces estas recetas, yo no soy profesional de la salud, quiero hacer la aclaración, pero muchas veces estos medicamentos son recetados para
para algunas situaciones específicas, la mayoría temporera. A diferencia de esto, el cannabis medicinal, dentro de todas las condiciones que, ¿verdad?, que están estipuladas en la ley, que son para las cuales los médicos pueden recomendar, en su gran mayoría son condiciones permanentes. Porque precisamente el cannabis viene, ¿verdad?, a suplir lo que un medicamento regular no ha podido con el dolor, entre otras cosas. Entonces, mi preocupación con esto es que, pues, si estas personas realmente van a utilizar el cannabis permanentemente, pues entonces, ¿cómo el patrono realmente va a poder hacer, lo va a poder permitir? ¿Cómo va a ser un acomodo si va a estar bajo los efectos? Porque entonces otra cosa es que no lo hagas durante la jornada laboral, pero la realidad es que si te lo pones por la noche o antes de entrar, porque es la recomendación médica, pues entonces vas a tener los efectos. O sea, complica un poco el escenario. Precisamente por eso es que hay que entonces hacer un análisis de las funciones que realiza el empleado. Hay funciones que bajo ningún concepto la persona no puede ni siquiera tocarlo, inclusive aunque tenga, a manera de ejemplo, los policías, todo lo que es law enforcement, no pueden utilizarlo bajo ni siquiera medicinal. Ahora mismo estaría prohibido. Entiendo que hay un caso también del Tribunal Federal de aquellas personas que portan armas de fuego. Inclusive el gobierno le puede quitar la aportación de armas por el simple hecho de tener cannabis medicinal. Así que hay que mirar las funciones que está realizando. Es una preocupación, pero de igual manera, como ocurre actualmente, ninguna persona puede ni estar bajo los efectos de bebidas embriagantes mientras está trabajando o manejando un vehículo de motor. Pues es tomar las mismas medidas y hacer esa radiografía de qué funciones o no están sujetas. Como mencioné, si la empresa recibe fondos federales, altamente probable, o la agencia de gobierno, que simplemente en ese taller de trabajo no se va a poder permitir porque iría contra la regulación y perderá hasta fondos federales precisamente por eso. Claro. Ahora, yo espero que ningún médico ahora mismo recete darse la copita ni nada, o sea que no lo podemos comparar, pero yo espero que ningún médico te diga, bueno, para que te estés mejor, te vas a dar ahí como que, pues, 2 palitos antes de entrar a trabajar. Esperemos, y obviamente, pues, los doctores, pues, tienen que, en ese sentido, pues, el llamado siempre es que sabemos que lo hacen, pero cuando prescriban estas recetas, pues, asegurarse que ese es el tratamiento adecuado y qué personas pueden ser sujetas al tratamiento o no. Claro. Bueno, pues, agradecida, secretario, espero tenerte por aquí más a menudo, porque, pues, si seguimos como estamos, pues, todas las semanas sale algo nuevo. Estaremos haciendo recursos humanos con Calle toda la semana. Así mismo. Gracias, mi licenciado. Siempre a la orden. Esto es Recursos Humanos con Calle.